Amor imposible, capítulo 1 de Barbara Cartland, 1889. Eso significa, dijo Lord Dumbarton con voz lenta y pomposa, que todo lo que posees es lo que heredaste de tu abuela, o sea, una renta de alrededor de 100 libras esterlinas al año. ¿Y tus joyas? Después de una pausa, Nerita preguntó con voz débil. Es todo. No necesito recordarte, Nerita, que como tu padre murió en la bancarrota, todo lo que poseía pertenece ahora a sus acreedores. ¿Todo? Sus casas y lo que éstas contienen, lo que quedó de su fortuna, su ropa y algunas otras cosas de su pertenencia. Me parece injusto, murmuró Nerita. ¿Injusto? Por un momento Lord Dumbarton levantó la voz, luego prosiguió. Si a ti te parece injusto, imagínate lo que sentimos tu tía y yo. Después de todo, ocupamos cierta posición en el mundo social. Y, como cabeza de familia, yo estoy anonadado. Sí, anonadado es la palabra correcta, ante la forma en que nos desacreditó tu padre. Sabes que papá no lo hizo de forma intencional. Me gustaría creerlo así, pero después de toda la publicidad que provocó, de la forma en que hizo alarde de su enorme fortuna, fracasar así es una lección para todos los hombres que juegan, ya sea con naipes o con acciones de la bolsa. Nerita permaneció en silencio, demasiado abatida por lo que había sucedido en las últimas 2 semanas, incluso para intentar ninguna defensa de su padre. Por supuesto que él no había provocado intencionalmente esta tragedia, pero, de cierta forma que le era característica, había sido incapaz de enfrentarla. En lugar de hacerlo, se había quitado la vida, dejando una nota de disculpa para todos los que habían confiado en él y una carta especial para su hija. Nadie hubiera podido imaginar, ni siquiera por un instante, que el deslumbrante Dunbar, como se le conocía en todo el mundo, sufriera una crisis financiera justo en el momento en que Inglaterra gozaba de una enorme y acelerada prosperidad. Nerita se encontraba en Roma cuando recibió el telegrama en el que se le pedía volver a Inglaterra. Este solo decía: vuelve a casa enseguida, urgente, tío Henry. Pensó que su padre se encontraba muy enfermo y que por eso no se había comunicado con ella. Pero incluso antes de llegar, pálida y temerosa, a la casa de su tío, que se hallaba situada en la plaza Belgrave, se enteró del motivo por el cual se le había llamado con tanta urgencia. Era difícil, casi imposible, comprender que todo su mundo se había desplomado a sus pies. Amaba a su padre y dependía de él. Como hija única, encontraba seguridad y centraba toda su existencia en su amado progenitor. Después de la muerte de su madre, acaecida 3 años antes, se habían unido mucho más, pero Sir Ralph Dunbar, decidido a hacer lo mejor para su hija, después de 2 años de estar juntos, había insistido en que ella terminara su educación. Quiero que hables varios idiomas a la perfección, le dijo. Como tú sabes, yo solo me relaciono con la gente inteligente y culta de los diferentes países a los que viajo, y deseo que te admiren, no solo por tu belleza, sino también por tu cerebro. Por lo tanto, Nerita fue a vivir con una familia en París. Después, cuando ya hablaba el francés con la misma facilidad y perfección que el inglés, se trasladó a Italia, con la intención de permanecer allí 6 meses. Ese mismo año, en abril, debía haber vuelto para el inicio de la temporada social en Londres. Pero desafortunadamente la tía de su madre había muerto y su padre decidió que, ya que estaba de luto, permaneciera en Italia hasta el otoño. Habrá bailes de invierno y nosotros mismos daremos uno en el campo, además de fiestas en Londres, le había dicho, y sonriendo había agregado: quiero que hagas tu aparición rodeada de un esplendor de gloria y que confundas a todos los que opinan que las jovencitas son aburridas. Nerita sabía que eso era cierto. A través de su padre, su tía y sus amistades se había enterado de que una joven inglesa bien educada llevaba una vida restringida, siempre acompañada por una dama de compañía, y que recibía una preparación escolar muy deficiente. Pero como el deslumbrante Dunbar era un hombre cosmopolita
y todas las puertas del mundo social se abrían para él, no solo en Londres, sino también en París, Roma y Berlín. Ella gozaba de los mismos privilegios. Nerita no tuvo institutrices deficientes y mal pagadas, que apenas supieran un poco más que su pupila, sino tutores expertos cada uno en su tema. Y por encima de todo, estuvo rodeada de las amistades de sus padres, cuyas conversaciones la ilustraban y le resultaban más interesantes que una docena de enciclopedias. Nerita deseaba complacer a su padre, ya que todo lo que perteneciera al deslumbrante Dunbar debía ser único y superlativo en todos los sentidos. Por lo tanto, el año anterior se había concentrado en pulirse, como si fuera una preciosa joya, que debiera resplandecer en el sitio que él le había destinado. Pero ahora, de la noche a la mañana, ese sitio había desaparecido. Y en circunstancias que la hacían sentir como una agonía, que si ella hubiese estado a su lado tal vez, de alguna manera hubiera podido evitar la tragedia. No era el dinero lo que importaba perder, sino a él, al padre que siempre le hablaba como a su igual, al padre que la valoraba como si fuera el mayor tesoro de toda su colección. Y vaya colección la que tenía. Incluso había despertado la curiosidad de la reina Victoria, que había visitado su mansión en Buckinghamshire, porque había oído hablar tanto de ella que no pudo resistir la tentación de conocerla. Durante años, la sociedad ignoró a quienes vivían en la ciudad, refiriéndose a ellos como si estuvieran contaminados. Pero el deslumbrante Dunbar había cambiado eso. Era hijo segundo del primer Lord Dumbarton, quien se había hecho merecedor de una notable reputación en la India. Pero los Dunbar, como familia, se remontaban muchos años antes como parte de la historia, por lo cual no resultaba sencillo para nadie ignorarlos. Por lo general los hijos segundos no reciben muchos recursos y, de hecho, su padre había regresado de la India sin haber amasado una gran fortuna, como muchos otros de sus contemporáneos. La casa familiar en Wiltshire estaba en ruinas. La propiedad requería la inversión de miles de libras para producir, y la situación solo pudo balancearse un poco cuando el hijo mayor, Henry, se casó con una heredera. Violet no era demasiado rica, pero tenía lo suficiente como para asegurar que cumplieran un digno papel en la sociedad que se desenvolvía alrededor del príncipe y la princesa de Gales, sociedad de la que se murmuraba con temor, envidia y una gran dosis de malicia. Desde que salió de Eton hasta que se convirtió en el segundo Lord Dumbarton, Henry Dunbar jamás había hecho nada incorrecto. Era totalmente convencional y deportista, como un típico inglés. Su hermano menor, en cambio, era quien aspiraba a alturas con las que él jamás había soñado, y quien ahora había caído hasta el fondo de lo que para Henry era la máxima degradación. Durante años todo pareció un jardín de rosas. Ralph Dunbar, con su espectacular éxito en el mundo financiero, era sumamente generoso, y cuando fue nombrado caballero, su hermano Henry solo tenía frases de alabanza para él. Ahora, a Nerita le parecía extraño escuchar la misma voz que antes elogiaba a su padre, hablando para condenarlo cuando él no estaba presente para defenderse. Y, sin embargo, se preguntó qué defensa podía haber ofrecido su padre. Aun cuando ella no comprendía muy bien esas cosas, sabía que era extraño que hubiera puesto, como él mismo lo hubiese calificado, todos los huevos en una canasta. Pero la mina en Sudáfrica había excitado su imaginación, y los informes sobre la existencia de oro que era probable encontrar parecían tan prometedores, que se había sentido seguro de que en cuanto se abriera y comenzara a funcionar a plena capacidad, tanto él como sus amigos lograrían el golpe de su vida. Las acciones de Wettstein, por lo tanto, se habían lanzado al mercado de valores a nombre de su padre, con una larguísima lista que formaba el consejo de directores. Todos confiaban en el deslumbrante Dunbar, y Nerita había escuchado los elogios que le hacían a su padre en París, Roma y en Londres. Parecía increíble que después de los iniciales y prometedores yacimientos descubiertos, la beta se hubiera agotado y todo el proyecto se convirtiera en un terrible desastre. Pero eso era lo que había sucedido, y ahora a ella solo le quedaban 100
libras esterlinas al año y, como su tía le había dicho en cuanto llegó, una reputación arruinada que hacía casi imposible que pudiera casarse. Dios sabe qué tipo de hombre aceptaría casarse contigo, Nerita, le dijo con voz cortante y un tono despectivo que Nerita jamás había escuchado entre sus inteligentes conocidos. No creo poder pensar en casarme en este momento, tía Violet. Pues deberías pensarlo, le espetó su tía. No sé qué será de ti si no lo haces y, para serte franca, no tengo intenciones, a pesar de cuanto diga tu tío, de presentarte en sociedad con ese horrible estigma que cargas. No esperaba que lo hicieras. Entonces será mejor que hables con tu tío. Por supuesto, él está dispuesto a portarse con toda caballerosidad con la hija de su hermano, pero no creo que espere hacer milagros. Ahora no tengo ningún deseo de llevar vida social. El luto no dura para siempre, contestó Lady Dunbar. ¿Y cuando pase, qué? Nerita pensó que era una pregunta sin respuesta. Comprendía muy bien lo embarazoso que sería para su tía encontrarse con quienes habían sufrido las consecuencias del fracaso de su padre, sabiendo que, sin duda, ninguno de ellos volvería a invitarlos a sus casas. Y recordaba lo entusiastas que se mostraban todos ellos por gozar de su compañía cuando ella vivía en Londres, antes de partir para Francia. No necesitas preocuparte por Nerita, Dunbar, le había escuchado decir a uno de los amigos de su padre. Le ofreceremos un baile al que asistirán todos los solteros elegibles del reino. Sus palabras habían sido repetidas por un coro de damas, que se referían a ella como a la pobrecita criatura sin madre, y que le prometían a su padre que ellas organizarían toda clase de festejos en su honor, si él lo deseaba. Eso significaba, pensó Nerita con una ligera sonrisa cínica, que su padre los pagaría, pero comprendía la importancia que tenía realizar una digna entrada en el mundo social, puesto que era lo que él deseaba. Nunca le había hecho sentir que debía quedarse callada y sin expresar sus opiniones hasta que fuera mayor. Nunca, cuando estuvieron juntos después de la muerte de su madre, le había dicho que era demasiado joven para cenar con él, sin importar quiénes fueran sus invitados. Nerita sabía que su tía Violet había discutido con él, porque consideraba ridículo que una jovencita apareciera en público antes de ser presentada. Pero ella no era una chica común y corriente, y además había observado que aun cuando en casi todas las grandes familias de Inglaterra las jovencitas eran tímidas, inseguras y bastante ignorantes, en el extranjero las cosas eran muy distintas. Las jóvenes francesas eran mucho más cultas, y las rusas y alemanas estudiaban con ahínco y siempre aprendían 2 o 3 idiomas a la perfección. Lo que me sorprende sobremanera, había dicho una condesa francesa, es que sus jovencitas cabezas huecas se conviertan en las mujeres de mayor poder político en el mundo. Y riendo añadió, pasan del salón de clases al salón de baile y entonces, por algún milagro que jamás comprenderé, se convierten en parte del esplendoroso mundo social. El deslumbrante Dunbar tenía ideas muy diferentes respecto a Nerita. Pero ahora, justo en el momento en que iba a entrar en el escenario para desempeñar el papel que él había preparado para ella, y que sería tan espectacular como todo lo que hacía, estaba muerto y el teatro en ruinas. Creo, tío Henry, observó Nerita con voz suave, que debo buscar algo que hacer. ¿Hacer?, preguntó su tío, suspicaz. ¿Qué quieres decir con eso? Tal vez consiga algún empleo. ¿Empleo?, casi gritó Lord Dumbarton. Jamás había escuchado una sugerencia tan ridícula. Imagina lo que diría la gente si yo permitiera que mi propia sobrina se ganara la vida, o siquiera lo intentara. Lanzó un gruñido despectivo. No creo que estés preparada para desempeñar ningún trabajo que te produzca más que unos cuantos chelines con que comprar pasadores para el cabello. El tono de su voz hizo que Nerita apretara los labios. Comprendió que si se quedaba a vivir con sus tíos, su vida se convertiría en un infierno. Le resultaría intolerable escuchar los despectivos comentarios de su tía Violet, que criticaba y despreciaba todo lo que su padre había hecho. Y sería aún peor sentirse considerada como un objeto de compasión y piedad por aquellos a quienes había creído sus amigos, y que en el pasado la habían adulado tanto como a su padre.
Te daré una pequeña pensión, dijo su tío, y vivirás con nosotros. Creo que te bastará con 50 libras esterlinas al año, si tomamos en cuenta lo que ya posees. Lanzó un profundo suspiro y añadió: no necesitarás mucha ropa, ya que, como dijo tu tía, será imposible que aceptes ningún compromiso social durante mucho tiempo. Lo comprendo, tío Henry, y gracias por pensar en mí, pero creo que podré arreglármelas con lo que me dejó mi abuela y, por supuesto, si es necesario, siempre existe la posibilidad de que venda algunas de mis joyas. Hablaba en un tono vivaz y semejante al que usaba su padre cuando se refería a los negocios. Su tío la miró como si la viera por primera vez y se dio cuenta de que no solo era excepcionalmente bonita, sino que había en ella una expresión de aguda inteligencia que no había notado en la mayoría de las mujeres. Casi todas las grandes bellezas que conocía eran atractivas, coquetas, y estaban muy conscientes de que su principal ocupación en la vida consistía en atraer a los hombres. Y pocas eran tontas, porque hubiera sido una tontería mostrar su inteligencia si es que la tenían. Hablas como tu padre, pero déjame poner bien en claro, Nerita, antes que pierdas tu tiempo pensando en otras cosas, que tu lugar está en mi casa y que es innecesario, y sin duda incorrecto, que intentes hacer nada fuera de estos muros. Consideraba que quizá, más adelante, Nerita podría ocuparse de alguna actividad caritativa. Le parecía recordar que el príncipe de Gales apoyaba a cierta organización de ayuda cristiana para jóvenes desafortunadas, o algo así. No tenía una idea muy clara, pero estaba seguro de que esas actividades serían bastante respetables y de que en ellas habría lugar para Nerita. Pero no por el momento, no hasta que todos los rumores, protestas y publicidad se hubieran desvanecido y el deslumbrante Dunbar fuera olvidado para siempre. Estoy seguro, prosiguió, de que existen formas en que puedas ayudar a tu tía, y quizá hasta yo requiera de tus servicios. Hablaba con cierto tono de broma, como quien desea tranquilizar a un niño, pero notó, con cierta incomodidad, que los ojos de Nerita reflejaban un estado de ánimo tormentoso. Como comprendiendo que podría mostrarse rebelde, agregó: debes dejarlo todo en mis manos. Soy tu tutor y dirigiré tu futuro de la mejor manera posible. Gracias, tío Henry. Y como sintiera que ya no había más que discutir, se puso de pie. Subiré para ver qué habrá en mi equipaje. Cuanto menos, tengo la fortuna de poseer un guardarropa lo bastante grande como para que me dure largo tiempo. Trató de hablar con ligereza y hasta logró sonreír un poco. Gracias, tío Henry. Ha sido muy amable. Lo había sido desde su propio punto de vista, pensó cuando subía la escalera. Pero cada fibra de su ser se rebelaba ante el hecho de tener que aceptar su amabilidad, y no solo la de él, sino la de su tía Violet. Sabía que ésta, a quien lo único que le interesaba era la vida social, no solo estaba avergonzada y escandalizada por lo que había sucedido, sino que además, como mujer, se sentiría triunfante. Ahora podría decir: se lo advertí. Y Nerita sabía muy bien que eso se debía a que siempre había sentido envidia de que su padre fuera mucho más rico que su hermano. También estaba celosa por el hecho de que a ella, que era solo una jovencita estudiante, le compraran la ropa que confeccionaran los modistas más caros y de que tuviera pieles y joyas que hacían que se pusiera verde cuando las veía. Por supuesto que eran de un gusto exquisito, nada excesivo ni ridículo, cuellos y puños de invaluable Marta Cebellina rusa, o un pequeño manguito del mejor armiño para hacer juego con una capita del mismo material. También sus joyas eran las adecuadas para una jovencita debutante, un collar de perlas perfectas, que valía una suma considerable, pensaba ahora Nerita, y broches de diamantes en forma de mariposa, estrellas y hasta una diminuta lagartija. Espero con ansiedad el día, le había dicho su padre, en que pude regalarte una tiara tan grande como la que le obsequié a tu madre. Siempre decía que se sentía como una reina cuando se la ponía para bajar a cenar. Nerita se había enterado de que las joyas de su madre, que iban a ser suyas, se habían añadido a todo lo demás para pagar las deudas de su padre. Eso incluía sus caballos y el coche ligero de 2 ruedas y un pony que le había regalado la última vez que estuvo en Londres y en el que podía pasear por el parque,
pero lo que más lamentaba haber perdido eran los libros y los pequeños tesoros que había coleccionado, a los cuales su padre había añadido bellas piezas cada cumpleaños y Navidad. En su propia sala de estar colgaban finas pinturas que ella amaba y que tenían un enorme valor sentimental. Sin embargo, su tío le aseguró que no había forma de demostrar que le pertenecían legalmente, así que no podía reclamarlas. Solo su ropa, la mayor parte de la cual era bastante pequeña para ella, había sido recogida y enviada a la plaza Belgrave, y la habitación vacía contigua al dormitorio que le habían asignado se encontraba repleta de cajas. ¿Qué vamos a hacer con todo eso?, había preguntado Nerita a su doncella, Emily. Yo me ocuparé, señorita, guardaré todo lo que pueda ser útil y enviaré el resto a un orfanato. Es una buena idea. Pero ahora su tío Henry le había informado que Emily debía marcharse. No puedes pagar una doncella personal, y estoy seguro de que tu tía permitirá que te atienda alguna de las viejas doncellas, si es necesario. La forma en que pronunció las últimas palabras le indicó a Nerita que su tía consideraría absurdo que una chica que no podía pagar una sirvienta esperara tenerla. A ella no le importaba ocuparse de sí misma, pero detestaba la idea de perder a Emily. Llevaba 7 años con ella y, después de su padre, era a quien más amaba en el mundo. Había tenido la esperanza, cuando bajaba para hablar con su tío, de que le quedara suficiente dinero como para pedir que se le permitiera conservar a Emily a su lado. Pero sabía que aun cuando se ofreciera para pagar el sueldo de Emily, sus tíos protestarían por tener que darle techo y comida. Estaba casi segura de que su tía, con ese tono autoritario y petulante que le era peculiar, había dicho: «Asegúrate, Henry, de que Nerita entienda que las cosas han cambiado. Ahora depende de nuestra caridad y, cuanto más pronto acepte su posición, mejor». «Sé cuál es mi posición», se dijo mientras abría la puerta de su dormitorio. Tal como esperaba, Emily aún estaba sacando de las maletas lo que habían traído de Roma. Se incorporó cuando la oyó entrar y por la expresión de su rostro, comprendió que las cosas estaban aún peor de lo que habían imaginado. «Se le ve mal, señorita. Siéntese y le prepararé una taza de té». «No, no te vayas, Emily. Quiero hablar contigo». La doncella esperó mirando a su ama con la expresión de una ansiosa y cariñosa nana. «Resultó como esperaba», dijo Nerita dejándose caer sobre la cama. «Solo me queda el dinero de la abuela y nada más». «Así me lo temía, señorita. No me permiten que te quedes conmigo». Se hizo el silencio y Nerita, al ver la expresión del rostro de Emily, exclamó, casi llorosa: «Eso es lo peor. ¿Cómo voy a poder soportar el hecho de perderte, Emily? ¿Cómo vamos a poder vivir separadas? En realidad, así esperaba yo que sucediera, señorita. No podía decir nada hasta haberlo discutido contigo, Emily, pero si vendo mis joyas podré obtener lo suficiente, no solo para pagar tu sueldo, sino también tu manutención». «No serviría de nada, señorita. La señora no lo permitiría». Nerita sabía que era verdad. «Tendrás que ayudarme, Emily». «¿De qué forma?» «No voy a quedarme aquí. No podría tolerarlo. Tía Violet nunca me ha querido y me molestará hasta que me vea obligada a tomar una medida drástica. Quizás siga el ejemplo de papá». «Vamos, señorita, no hable usted así. No se debe hablar mal de los muertos. Pero lo cierto es que el amo no tenía derecho a hacerle lo que le hizo, y usted lo sabe». Nerita no contestó. Solo parecía seguir el hilo de sus propios pensamientos al decir: «Debe haber algo que pueda hacer. Por supuesto, el tío Henry me lo prohibió y dijo que debo quedarme aquí y ayudarle a mi tía. Y tanto tú como yo sabemos lo que eso significa». Emily apretó los labios. Tenía 35 años y había servido en varias casas importantes antes de ser la doncella de Nerita. Había pocos secretos del mundo social que ella ignorara. Siempre había sido muy discreta y, en cuanto a Nerita, la trataba más como una criatura preciosa y querida que como ama. Pero se había dado cuenta, como era Lady Dumbarton, en cuanto la vio, y no se había molestado en disimular su desagrado. «Supongo, señorita, que no sería una buena sugerencia volver con esa agradable familia con la que estuvimos en Roma».
No creo que la condesa me quiera tener en su casa con carácter permanente, Emily. Ya viste que las cosas comenzaban a ir mal. La doncella sabía bien lo que había sucedido. El joven noble italiano que todos veían como cortejante de la hija de la condesa se había entusiasmado con gran rapidez ante la belleza de Nerita, y ya empezaba a sentirse bastante tensión cuando la mandaron llamar con urgencia a Londres. Nerita continuó pensando. No existía nadie con quien pudiera hospedarse en el extranjero, que estuviera dispuesto a ofrecer su hospitalidad por largo tiempo a una joven muy bella, pero que carecía de fortuna, por lo que resultaría una influencia conflictiva y una molestia. Estoy convencida de que tengo que ganarme la vida, comentó Nerita, y me parece, Emily, que la única posición adecuada para mí sería la de institutriz. ¿Institutriz?, exclamó Emily. ¿Por qué no? Dios sabe lo que gastó papá en mi educación. Además, me gustan los niños, aunque nunca le he enseñado a ninguno. No la puedo imaginar como institutriz, señorita. Emily pensaba en las institutrices que había conocido, en los lugares donde había estado empleada, mujeres de escasa cultura a las que, a diferencia de las nanas, a quienes todos querían y consideraban importantes, por lo general se las detestaba. Comprendía que eso se debía a que las nanas habían elegido su profesión, o lo habían hecho sus madres, desde el momento en que entraban en una casa como doncellas del cuarto infantil. Era la nana quien mandaba en el tercer piso, y a quien respetaban todos los demás miembros de la servidumbre. Pero con las institutrices era diferente. Ninguna mujer elegía ser institutriz, solo se empleaban obligadas por la necesidad. Por lo general provenían de la clase media-baja, y sus padres eran clérigos, profesores, abogados o empleados de banco de escasos recursos. El verdadero motivo que las llevaba a ocultarse en un salón de clases era su imposibilidad para encontrar marido. Su situación era miserable, y la tarea de intentar obligar a niños aburridos y caprichosos a aprender lo que ellas mismas apenas sabían era una labor agotadora. La mayoría de las institutrices tenían poca o ninguna vocación para enseñar. Se limitaban a estudiar los libros de texto y solo iban una lección más adelantadas que sus alumnos. Sus vidas, según recordaba Emily, eran muy solitarias. Sentían que se rebajaban si entablaban amistad con los sirvientes y, por supuesto, nadie de lo que se denominaba el frente de la casa podría hacerles compañía. «Es imposible, señorita», dijo con voz alta. «¿Qué otra cosa puedo hacer?». Emily se sentó a pensar, con el rostro contraído por el esfuerzo y los ojos llenos de profunda compasión. Quería a Nerita como nunca había querido a nadie, excepto tal vez a un joven que la había cortejado cuando solo tenía 17 años. Su padre lo había alejado con firmeza, y desde entonces no había existido nadie más. Era una lástima porque Emily hubiera podido ser una buena esposa y una madre perfecta. Era protectora por instinto y deseaba mimar, atender y querer. Después de servir a varias damas de sociedad, Nerita, la dulce pequeña de 12 años, había despertado todo su instinto maternal. «Si pudiéramos encontrar algo para hacer juntas, señorita», dijo, «no tendría que preocuparse de mi sueldo. Yo me quedaría a su lado por nada. No creo que mi tía lo permita. Yo tampoco lo creo. Y pienso que sería inútil pedírselo». Siempre hizo comentarios despectivos en lo referente a que yo tuviera una doncella, que había estado con damas elegantes y que tuviera tu gran experiencia. Yo quiero estar con usted, señorita, pero no veo cómo podemos lograrlo. Ya pensaremos en algo, y sin importar lo que diga tío Henry, no me pienso quedar aquí. ¿Tiene que hacerlo, señorita? No. Algo en el tono decidido y firme de Nerita le indicó a Emily que había tomado una decisión y que nada la cambiaría. Había vivido suficiente tiempo con la hermosa joven para saber que poseía una fuerza de carácter que hasta parecía poco femenina. «Usted debió ser varón», le había dicho una vez, en broma, pero enseguida se había reído, porque al mirar el rostro de grandes ojos verdes de Nerita, comprendió que era una idea absurda, y ahora que la observaba tendida en la cama, pensó que nunca había visto ninguna persona bella e incapaz de ganarse la vida. Había algo extraño en la belleza de Nerita, y todos los que la veían
no podían apartar la vista de sus grandes y expresivos ojos. Tenía la piel muy blanca y el cabello rubio no era dorado, como el de la mayoría de las bellezas inglesas, sino más bien con la claridad del cielo al amanecer, con ese ligero tinte gris que la noche dejaba atrás. Esbelta y graciosa, resultado de su disciplina de ejercicio y equitación, y de haber aprendido a bailar con los más distinguidos profesores de París y Roma, Nerita desplegaba un grácil encanto. No era sorprendente que cuando se hallaba vestida con la sencillez y elegancia que solo Worth era capaz de lograr, a los hombres que la veían les pareciera una diosa griega. Emily pensó entonces en las tentaciones que acechaban a una institutriz. En uno de los lugares en los que había servido, a las institutrices la asediaba no solo el señor de la casa, sino también el hijo mayor. Fue inevitable que todo terminara con lágrimas y el despido de la muchacha, sin ninguna referencia, en tanto que los hombres que habían provocado la situación quedaban libres de culpa. En ese entonces Emily había pensado que así era la vida, pero ahora no podía aceptar que la vida de Nerita fuera como aquella. «Te diré lo que haremos», dijo Nerita al bajarse de la cama. «Mañana iremos a uno de esos lugares donde se consigue servidumbre y veremos qué empleos hay disponibles». «¿Un buró doméstico, señorita?» «Así es. Recuerdo que la señora Meredith, nuestra ama de llaves, le habló de uno a papá, aquí en Londres». «Sí, el buró doméstico de la calle Mount. Pero no es un lugar para usted, señorita Nerita. No me presentaré con mi verdadera identidad tonta. Diré que ya he sido institutriz». «No se lo creerán a menos que presente referencias. Eso es fácil. Trataré de falsificar una para mí y otra para ti». Emily la miró asombrada y Nerita le explicó: «Nadie te dará la bienvenida en este momento con una referencia a mi nombre, ¿no es verdad?». Emily no contestó. No había pensado en ello porque creía que podría quedarse con Nerita, pero había escuchado comentarios entre la servidumbre acerca de la muerte de Sir Ralph y sabía que por haber sido su empleada no sería recibida en ninguna de las casas importantes. «Recuerdo que cuando le ayudé a la condesa a escribir unas invitaciones me dieron bastante papel grabado. Estoy segura de que en mi cofre aún deben quedar algunas hojas. Iré a ver, señorita». Emily volvió enseguida con el cofre de Nerita en las manos. Era un hermoso trabajo realizado en piel rusa verde, con esquinas doradas, y al frente un monograma también grabado en oro. Nerita lo abrió y encontró 6 hojas de papel con la dirección de la condesa en Roma y el sello de su familia. «¿Va a falsificar el nombre de la condesa?», preguntó Emily. «No hay tiempo de que le escriba para pedirle autorización y, como tú misma has dicho, ojos que no ven, corazón que no siente». «No lo decía en ese sentido, señorita Nerita». «Bueno, por el momento lo que necesitamos son referencias, y escribiré 2 firmadas por la condesa. Tú también tienes las referencias de las casas donde trabajaste antes que conmigo. Y en el caso de que a mí me pidan otras, diré que trabajé con mi abuela para atender a su nieta y, como ella está muerta, nadie podrá desmentirme». «Se meterá en problemas, señorita. Entonces confiemos en que se conformen con la referencia de la condesa. Además, como es tan joven, nadie va a creerle que haya trabajado. Ahí es donde necesitamos ser astutas. Debo parecer mayor, mucho mayor. También es demasiado bonita. Supongo que tienes razón. Recuerdo haber oído que papá comentaba un incidente. Olvidé qué era, pero sí que mamá dijo. De todas maneras, era demasiado bonita para ser institutriz». «Ve que tengo razón. Tendrá que pensar en otra cosa». «No existe nada más, a menos que quieras que sea corista. Les gusta que sean bonitas. Tendría que pasar por sobre mi cadáver, señorita Nerita». Como a pesar del énfasis de sus palabras observó que Nerita se quedaba pensativa, agregó: «Una sola insinuación más de entrar en el teatro y corro a decírselo a su tío. Sería una traición de tu parte. Pero no, el teatro no es para mí, Emily». Y a medida que hablaba pensó en todo lo que había oído sobre las actrices, que eran asediadas por caballeros que las llevaban a cenar a lugares en los que ninguna dama respetable hubiera puesto un pie. Era una vida totalmente desconocida para ella y, por el momento, carecía del valor suficiente como para atreverse a intentar algo tan nuevo y diferente. «Primero trataré de ser institutriz», pensó, «y así, cuando menos, seré independiente.
Además, tendré tiempo de pensar en mi futuro lejos de tío Henry y de tía Violet. Pero sabía que Emily tenía razón. Era demasiado joven y bonita. Si me vieras sin conocerme, ¿qué edad me calcularías?, le preguntó. 18 años, respondió Emily enseguida. No es cierto. Las chicas de esa edad que no han hecho todas las cosas que yo hice parecen más jóvenes. ¿Recuerdas a la hija de Lady Chelmsford? Parecía una niña. Es porque era pequeña y tenía rostro de bebé, y aunque usted es diferente, de todos modos parece muy joven. Y alégrese de ello, tiene toda una vida por delante. ¿Qué clase de vida? Emily no contestó y Nerita volvió a contemplar su rostro. Se estiró el cabello y despejó su frente y orejas. ¿Recuerdas a la institutriz que cuidaba a los niños del duque de Valois en París? Se estiraba el cabello y se hacía un moño en la nuca. Arréglame así el pelo. No lo haré. No vale la pena que siga con esa absurda idea. No es ninguna idea absurda, protestó Nerita. Y si conseguimos trabajo en el mismo lugar, piense lo maravilloso que sería. Por la expresión de Emily, Nerita comprendió que estaba de acuerdo. Me estiraré el cabello, prosiguió, y ya sé que necesito espejuelos. ¿Espejuelos? Pero si tiene muy buena vista. Sí, pero mis ojos no me parecen adecuados para una institutriz y, lo que es peor aún, llaman la atención. ¿Recuerdas que cuando papá nos llevó a Egipto compramos anteojos oscuros para protegernos del brillo del sol? No tengo idea de dónde puedan estar. Será mejor que los busques. De lo contrario, tendré que gastar dinero para comprar otro par y sabes que debo ahorrar hasta el último penique. Emily lanzó un gruñido que era mitad de exasperación y mitad de impotencia. Desapareció otra vez hacia la habitación donde se hallaban los baúles. En tanto Nerita deshacía el complicado peinado que traía y que Emily había realizado con gran habilidad, estirando su cabello hacia atrás para formar un rodete. Era una cabellera larga y sedosa que le caía por debajo de los hombros, y el rodete resultó mucho más grande que el de las institutrices que recordaba. Odiaré tener que verme así todos los días, pensó, y aunque trató de reír, sintió que estaba al borde de las lágrimas. Entonces se dijo que debía afrontar la situación como un reto. Eso había hecho su padre al crecer y encontrarse con que su padre solo podía darle una pequeña pensión, lo cual significaba que no podría tener nada de lo que deseaba. Sabía que Henry heredaría el título, la propiedad y todo el dinero que mi padre dejara al morir, le había dicho a Nerita, así que comprendí que tendría que hacer carrera en la milicia y en un regimiento inferior, ya que no podía pagar el mejor, o en la iglesia, para lo cual no tenía la menor vocación. ¿Cómo comenzaste a hacerte millonario? Supongo que fue una mezcla de desafío, decisión y, por supuesto, buena suerte. La suerte juega una parte importante en la vida de cada persona, y todo lo que he hecho, Nerita, ha sido jugar. Sonrió y le explicó. Todo es parte de la vida. Dar vuelta a una carta esperando que sea un as, ver que el caballo al que apostaste cruza la meta en primer lugar, o elegir una acción de la bolsa de valores, entre miles de ellas porque crees que esa compañía se convertirá en un éxito y comprobar que el dinero que invertiste se multiplicará por 20, 100 o 1000. En eso consiste vivir. Creo que debe ser emocionante, papá, exclamó Nerita. Para mí es muy emocionante, había contestado su padre, pero no es tan sencillo como parece. Se necesita cierto instinto que es difícil de explicar. Trata de explicármelo. Creo que lo llaman sexto sentido. ¿Lo tienes o no? Pero yo pienso que es la mayor bendición que puede recibir un hombre. ¿Y las mujeres? Para ellas es diferente. Creo que la mayoría carece de él, en especial cuando se enamoran de sinvergüenzas y pillos. ¿Crees que yo tengo ese sexto sentido, papá? En ese entonces Nerita no tendría más de 12 años. Estoy seguro de que sí, mi amor, contestó sonriente su padre. La besó y añadió. No necesito mi sexto sentido para saber que serás muy hermosa y que todo tipo de hombres te amarán, y juntos, cuando sea oportuno, trataremos de elegir al que sea adecuado para ti. Alguien a quien yo ame, por supuesto, pero también deberá tener las cualidades apropiadas. De pronto se puso serio y agregó, tienes edad suficiente para comprender, mi preciosa, que serás una joven muy rica, y eso genera una serie de dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? La primera es que los hombres se sentirán fascinados, no solo por tu bello rostro,
sino también por el aura de riqueza que te rodeará. ¿Y eso es malo? No malo, pero yo preferiría que encontraras un hombre que te amara, aunque no tuvieras ni un penique. La rodeó con sus brazos y añadió: recuerda siempre, pequeña, que tu madre se casó conmigo cuando yo era pobre y no tenía ninguna importancia. Me amó por mí mismo y eso deseo que el hombre que se convierte en tu esposo te ame de la misma manera. Era verdad, pensó Nerita, su madre había adorado a su padre solo porque era su hombre. No le interesaba lo que pudiera comprarle, excepto en lo referente a la casa, pues deseaba que el hogar donde vivieran fuera perfecto porque eso complacía a su esposo. La mayor tristeza de su vida había sido no poder darle el hijo varón que deseaba, ya que después del nacimiento de Nerita, los médicos le dijeron que no podría tener más hijos. Tu padre deseaba un hijo que siguiera sus pasos, le decía con frecuencia a su hija. Tú debes compensarlo por esa falta. Debes amarlo un poco más de lo común porque existe un vacío en su vida que tú debes llenar. Nerita lo recordó y pensó para sí: si yo fuera el hijo varón que mi padre deseaba, podría trabajar para devolverle todo el dinero que perdió y pagar hasta el último centavo que debía. Y así, de ese modo, la gente amaría y respetaría su recuerdo.